Saludos y bienvenidos a Diagnóstico. Un puñetazo en la gala de los Oscars puso esta enfermedad en el foco de la agenda mediática. Como recordarán, hablamos de la agresión de Will Smith a Chris Rock por hacer una broma sobre la enfermedad que sufre la que fue su esposa, Jada Pinkett. Con este puñetazo, la sociedad se dio cuenta de que las mujeres también pueden quedarse calvas. De hecho, fíjense en este dato: 2 de cada 3 pacientes que consultan sobre la caída del cabello son mujeres. Sobre alopecia femenina vamos a hablar con un referente nacional e internacional en tricología y dermatología, el doctor Sergio Bañó, director de la unidad de tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal y de la clínica Grupo Pedro Jaén, y secretario general de la Sociedad Europea de Investigación en Alopecia. No es solo pelo, es la mejora de la calidad de vida. En estas pacientes la alopecia suele ser uno de sus principales problemas. Antes de hablar de alopecia en la mujer, vamos con la actualidad. Esta semana nos deja estas noticias. Los pacientes con mieloma múltiple que ya han recaído en al menos 2 ocasiones tienen una segunda oportunidad. Teclistamab, desarrollado por Johnson & Johnson, ya está disponible en España. Se trata de un fármaco de administración subcutánea que triplica el periodo libre de enfermedad y aumenta la supervivencia global respecto a las estrategias de rescate que existían hasta ahora. Una nueva oportunidad para los pacientes, y nos lo ofrece con una diana diferente, lo cual es bueno porque nos abre el abanico, el arsenal terapéutico a los pacientes y a los médicos que les tratan. Cerca de 3.000 pacientes sufren mieloma múltiple en España cada año, un cáncer de la sangre incurable y en el que las recaídas son muy frecuentes. Los sofocos y los sudores nocturnos son el día a día del 80% de las mujeres con menopausia. Para ellas ya está disponible en España Fezolinetant, el primer y único tratamiento farmacológico no hormonal que ayuda a reducir sus síntomas. Viene además a cubrir un hueco en nuestro arsenal terapéutico que necesitábamos para aquellas mujeres que no quieren o no pueden tomar tratamientos hormonales. Durante la menopausia, los niveles de estrógeno disminuyen y pierden el equilibrio con una sustancia cerebral. Esto genera que el hipotálamo interprete que el cuerpo tiene calor cuando en realidad no lo tiene. Los severos son aquellos que realmente tienen un peso en la calidad de vida y que pueden impactar en tu vida laboral, en tu vida cotidiana. Fezolinetant se administra por vía oral y sus efectos se observan desde la primera semana de administración. La inteligencia artificial se ha hecho un hueco importante también en el sistema sanitario. Es un copiloto que sabemos perfectamente que tiene sesgos, alucinaciones, limitaciones y, por supuesto, que tenemos que utilizar con cautela y tenemos que tener en cuenta cuestiones éticas y legales que no se nos olvidan, especialmente en nuestro sector en el que el dato es del paciente y tenemos que ser cuidadosos con la protección de ese dato y con la ciberseguridad. Gracias a su uso responsable está redefiniendo el futuro de la salud en España, desde los diagnósticos más precisos hasta tratamientos personalizados. Esta transformación ya la realizan de la mano Microsoft España y el Hospital Universitario La Paz. Ella ya había anunciado en 2018 que padecía alopecia areata y era habitual verla con turbante o el pelo rapado. Sin embargo, una bofetada en los Oscars hizo que todo el mundo se fijara en su cabeza. Sí, Jada Pinkett estaba calva, y no por una elección estética, por una enfermedad. Y sí, las mujeres también se pueden quedar calvas. De hecho, casi la mitad de las mujeres va a experimentar distintos grados de alopecia areata androgénica, el tipo más común de esta enfermedad que, aunque crónica, puede tratarse y mejorar. Nos lo va a contar Sergio Bañó, uno de los mayores expertos en patología capilar de nuestro país. Dermatólogo, tricólogo y cirujano, dirige las unidades de tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal y de la clínica Grupo Pedro Jaén. Profesor asociado de la Universidad de Alcalá y secretario general de la Sociedad Europea de Investigación en Alopecia. La alopecia y la caída del cabello está asociada habitualmente a los hombres, pero ¿podemos decir que también es cosa de mujeres? Por supuesto, la verdad que algo que los pacientes no suelen conocer es que 1 de cada 4 mujeres va a sufrir alopecia a lo largo de su vida.
Y la alopecia es un problema que impacta de forma muy negativa en la calidad de vida de las pacientes. Existen más de 100 tipos diferentes de alopecia. Lo primero es hacer un adecuado diagnóstico para luego establecer el pronóstico y seleccionar el mejor tratamiento. Y veremos que hay alopecias que específicamente afectan con una mayor frecuencia a las mujeres respecto a los hombres. Y curiosamente, algunas de esas alopecias han aumentado mucho su incidencia en los últimos años. ¿De cuántas mujeres estamos hablando? ¿Es un problema generalizado? ¿Es un problema menor? Pues el 25% de las pacientes va a tener alopecia a lo largo de su vida, por lo tanto es un porcentaje muy alto de la población femenina. Es un problema que no es menor. Es verdad que en los hombres es un porcentaje aún mayor, 3 de cada 4 pacientes, pero en las mujeres lo que vemos es que el impacto que les produce en su calidad de vida suele ser incluso mayor que en los hombres, por lo tanto es un problema muy frecuente. Así, a grandes números, en las consultas de alopecia, de tricología, normalmente 2 de cada 3 pacientes son mujeres. O sea que la mayor parte de las pacientes que tenemos en consulta son pacientes que consultan por pérdida de pelo, por diferentes formas de alopecia. Por lo tanto, son personas que suelen estar muy afectadas y que realmente antiguamente se resignaban porque no existían tratamientos realmente muy efectivos, y afortunadamente hoy en día sí que disponemos de terapias efectivas para no solo estabilizar, sino mejorar esas alopecias y al final mejorar la calidad de vida de las pacientes, que es de lo que se trata. Con 13 años a Conchi se le empezó a caer el pelo. Le salían calvas. El diagnóstico fue alopecia areata, una enfermedad que afecta al sistema inmunológico y que ataca a los folículos pilosos. Aprendió a convivir con ello. La alopecia forma parte de mí, ¿no? Entonces, pero siempre han sido plaquitas, me salían calvitas, que yo las disimulaba, peinándome para un lado, para otro. Sí que es verdad que cuando me salían, pues iba al médico, al dermatólogo, me filtraba corticoides y me salía el pelo, y así a lo mejor me tiraba unos años que no tenía nada. Entonces era un poco como ir conviviendo e irlo disimulando, porque la verdad es que se podía disimular porque era poquito. A los 51 años la cosa cambió. Ya no se cubrían las placas, ya la caída del pelo fue más radical. En 6 meses se quedó calva. Es un shock. Es decir, madre mía, esto no me puede estar pasando, no me quiero ver, mirar al espejo. O sea, es un shock emocional muy fuerte, muy fuerte. El tratamiento con corticoides ya no era una opción. La alternativa, una terapia con inmunosupresores. Se basaba en dejar sus defensas al mínimo para que no atacaran sus folículos pilosos, y decidió descartar esta vía. Yo recuerdo una sensación de soledad y de vértigo, ¿no? De salir del hospital, porque claro, la dermatóloga me dijo, ya te tengo que dar el alta, ¿no? Entonces digo, salir del hospital y decir, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora ya qué hago? Porque no voy a volver al médico, no me van a seguir viendo. No conocía a nadie que tuviese alopecia, pensaba que era la única mujer con alopecia, porque es una cosa que se esconde. O sea, yo no veía a nadie que tuviese alopecia, ¿no? Buscó y encontró otras mujeres que, como ella, habían perdido esa seña de identidad que es el cabello, y las agrupó y fundó una de las pocas asociaciones de alopecia en la mujer de España. Primero, para que se conozca la alopecia, ¿no? Darla a conocer, normalizarla y visibilizarla, y que la gente conozca qué es la alopecia areata, y que las mujeres con alopecia nos podamos encontrar y tener también un punto de apoyo y de encuentro. Hoy sus socias están distribuidas por casi todo el país. ¿Está aumentando la prevalencia de la alopecia? ¿Por qué este aumento? Bueno, sin duda existen algunas formas de alopecia, como la alopecia frontal fibrosante, que es más frecuente en mujeres y que sin duda está aumentando su frecuencia en los últimos años. Se desconoce exactamente el por qué está aumentando esa frecuencia. Parece que influyen factores genéticos, factores ambientales y factores hormonales, pero lo que está claro es que hace 20 años prácticamente no veíamos pacientes con esta forma de alopecia, y hoy en día es una de las alopecias más frecuentes. Respecto a otros tipos de alopecia, hablemos de la alopecia androgénica, que es la alopecia más frecuente en las mujeres. Probablemente la incidencia y la prevalencia se haya mantenido estable, pero las pacientes acuden más a consulta porque han escuchado que existen tratamientos eficaces. Entonces, realmente el número de pacientes que estamos evaluando con problemas de alopecia es muchísimo mayor a lo que era hace 10-15 años. Hemos hablado de la alopecia frontal fibrosante, hemos hablado de la alopecia androgénica. ¿Qué otros tipos hay de alopecia dentro de, no sé si hemos hablado de 100 variedades?
y cuáles son las que afectan más a las mujeres. Sí, pues las más importantes en orden de frecuencia sería la alopecia androgénica, en primer lugar. En segundo lugar, efluvio telógeno, que es un tipo de caída transitoria de pelo que veíamos mucho después de haber pasado COVID, por ejemplo, y que es recuperable. Tercer lugar estaría la alopecia... El que a lo mejor sufren las mujeres en el posparto, ¿no? Exactamente. Es la alopecia llamada por estrés. Ese sería el segundo tipo más frecuente. El tercero, la alopecia areata. Y el cuarto estaríamos hablando ya de la alopecia frontal fibrosante. Por lo tanto, tanto el efluvio telógeno como la alopecia frontal fibrosante son más frecuentes en las mujeres. Y realmente vemos muchas pacientes que acuden con esas formas de alopecia y algunas pacientes incluso combinan varias formas de alopecia y tienen alopecia androgénica, efluvio telógeno o alopecia androgénica con alopecia frontal fibrosante. De ahí el mensaje de que no todos los tipos de caída de pelo tienen la misma causa ni se tratan igual. Lo primero es tener un adecuado diagnóstico para luego seleccionar el mejor tratamiento. Podemos decir que afortunadamente hay terapias muy efectivas a día de hoy, pero es necesario primero diagnosticar el tipo concreto de alopecia. Hay más de 100 tipos de alopecias con causas y patrones diferentes. La más común es la alopecia androgénica, tanto en hombres como en mujeres. Es un tipo de alopecia que progresa de manera lenta con el paso de los años y se va perdiendo densidad capilar, sobre todo porque el pelo se afina en la parte superior de la cabeza. En mujeres suele haber una pérdida de densidad capilar más difusa en toda la zona superior de la cabeza y a veces incluso puede llegar a afectar a los laterales y a la zona posterior de la cabeza. Está causada por un componente genético, pero también por un desequilibrio hormonal, concretamente de los andrógenos. En las mujeres clásicamente esto se ha estudiado en situaciones de hiperandrogenismo, es decir, de hormonas masculinas en exceso. Esto ocurre fundamentalmente en el ovario poliquístico y en tumores ováricos y suprarrenales que generan testosterona. Sin embargo, también se ha visto este patrón de pérdida en mujeres con niveles normales de andrógenos. Algunas de las hipótesis que se barajan a día de hoy es que puede que haya mujeres que tengan una diferente sensibilidad a nivel del folículo piloso, o sea, del pelo, a esos andrógenos, y que con andrógenos normales hay una caída de pelo que esté mediada por estas hormonas, que son hormonas típicamente masculinas. El siguiente tipo de alopecia más común en la mujer es la frontal fibrosante. La alopecia frontal fibrosante, que es una alopecia que hasta hace poco no se conocía mucho, pero que cada vez es más frecuente y suele afectar a mujeres más mayores, que pierden las cejas y pierden el pelo en la línea de implantación frontotemporal, de manera que la frente se va haciendo cada vez más grande. Y también es muy frecuente el efluvio telógeno, que no es una alopecia como tal, pero es una alteración del ciclo capilar en la que las mujeres pueden notar mucha caída de forma brusca, notan que el pelo se les cae masivamente cuando se lavan, cuando se cepillan, pero luego todo ese pelo que se cae con el paso del tiempo vuelve a salir. Es la caída del cabello asociada al estrés y a momentos de alteraciones hormonales como el posparto. En el embarazo lo que ocurre es que es una situación fisiológica en la que hay un exceso marcado de estrógenos. Ese exceso de estrógenos lo que hace es generar un aumento de cabello. Luego en el posparto, a partir del tercer cuarto mes, se produce una caída de ese pelo que se había generado previamente y luego se vuelve a la situación previa a la gestación. Con un origen inmunológico, la alopecia areata es otra de las consultas más frecuentes en las unidades de tricología. La alopecia areata es una alopecia que afecta igual a ambos sexos, tanto a hombres como a mujeres, y es una alopecia frecuente ya que afecta a más de un 1% de la población. En sus grados más severos, tanto hombres como mujeres pueden perder todo el cabello. ¿Y a cuántas mujeres podemos decir que les afecta este problema? Pues yo os diría que a la inmensa mayoría de pacientes femeninas que recibimos en consulta acuden a consulta porque es un problema muy importante para ellas. De hecho, a gran parte de ellas es un problema realmente que podemos decir que es el principal problema en su día a día. Recuerdo pacientes, hemos tenido pacientes en el Hospital Ramón y Cajal, recuerdo un par de pacientes con alopecia areata universal, que es la forma más grave de alopecia areata. Es una enfermedad que se pierde todo el pelo del cuerpo. Entonces venían las pacientes con un gran impacto emocional y estas pacientes incluso tuvieron una depresión secundaria a la alopecia y tuvieron un intento autolítico, o sea que hasta ese punto puede generar un impacto en la calidad de vida de las pacientes. No es solo un problema meramente estético, es un estigma que hace que
que otras personas les pregunten si están enfermas, si les han dado quimioterapia. Entonces realmente tenemos que darle como médicos la importancia que se debe, y afortunadamente en nuestro sistema sanitario público existe la figura del dermatólogo, que es un especialista no solo en la piel, sino también en el pelo, y los pacientes y las pacientes pueden recibir este asesoramiento. Claro, el impacto en la imagen que esas pacientes tienen de sí mismas, pues me imagino que es muy importante. Que no estamos hablando únicamente de un problema estético. ¿Tienen estigma las mujeres con esta enfermedad? Sí, totalmente. De hecho, hablando en concreto de la alopecia areata, que podemos decir que es una de las formas más graves de alopecia, en pocos días, pocas semanas, pero a veces pocos días, pierden todo el pelo del cuerpo, todo el pelo de la cabeza, todo el pelo de las cejas, de las pestañas, y esto les transforma totalmente su imagen corporal, tanto para ellas como de cara a los demás, les estigmatiza. De hecho, yo siempre digo a mis compañeros, imaginaros que de un día a otro eres una mujer y de un día a otro pierdes todo el pelo del cuerpo. Y tienes que salir a la calle a que todo el mundo te pregunte qué te ha pasado, si estás enferma, si tienes cáncer, si te están dando quimioterapia, si necesitas ayuda. Y realmente es una forma de alopecia que hasta hace bien poco prácticamente no tenía tratamiento. Y una de las grandes noticias en nuestro ámbito científico en los últimos 2 o 3 años ha sido que se han aprobado ya los primeros fármacos para tratar esta forma de alopecia, que son muy buenas noticias. Y ante las personas que a veces dicen, oye, pero ¿te merece la pena tomarte un medicamento solo para mejorarte el pelo? No es solo pelo, es la mejora de la calidad de vida. En estas pacientes la alopecia suele ser uno de sus principales problemas. Por lo tanto, yo creo que le tenemos que dar como médicos y como población toda la importancia que se merece. La alopecia no es solo una cuestión de estética. Es limitante y supone un proceso de aceptación, ¿no? Dejas de hacer un montón de actividades que hacías antes. Dejas de ir a la piscina, dejas de ir a la playa, al gimnasio, porque claro, porque como te escondes, ¿cómo vas a ir a la piscina o a la playa con la peluca? ¿O cómo vas a hacer deporte? Entonces dejas de hacer muchas actividades, incluso vida social, ¿no? Determinada vida social. Nosotros vemos muchos pacientes aquí en nuestra unidad de tricología que tienen una afectación psicológica muy importante, porque al final para muchas personas, para muchos pacientes, el pelo les da seguridad, les da confianza, les da autoestima. Entonces, en los casos en los que vemos que hay un problema de autoestima muy importante o una afectación psicológica muy importante, recomendamos altamente que el paciente tenga apoyo psicológico, porque es verdad que muchos pacientes lo pasan muy mal. La alopecia puede afectar mucho a la calidad de vida. Con el pelo se va la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es un impacto que también los hombres deben asumir para volver a reconocerse, pero las mujeres tienen más camino que recorrer. Es que el pelo va asociado a la feminidad, va asociado a la belleza. O sea, una mujer bella tiene que ser una mujer con una melena. Claro, si no cumples esos cánones, no entras en lo que es una mujer normal. Nosotras las mujeres nos enfrentamos a una segunda parte que es la presión social. Es decir, no basta con que nos aceptemos nosotras, sino que la sociedad también nos tiene que aceptar. Desde los colectivos de pacientes reclaman que este proceso esté guiado por ayuda profesional, que se ofrezca apoyo emocional y que se dé a la enfermedad la importancia que tiene. Que no se banalice la alopecia, ¿no? Y que cualquier persona conozca esta condición y que se acepte como otra condición más, como cualquier otra. ¿Esta pérdida del cabello sigue el mismo patrón en las mujeres que en los hombres? Dependiendo del tipo de alopecia vamos a encontrar diferentes patrones en la forma en la que se pierde el pelo. En la alopecia androgénica, que es la más frecuente, el patrón de pérdida de pelo en las mujeres es diferente respecto a los hombres. Los hombres suelen perder densidad en la zona de las entradas, en la zona de la coronilla, mientras que las mujeres, el primer signo de alopecia androgénica suele ser que se ensancha un poco la raya del pelo. Entonces son patrones un poquito diferentes. En la alopecia areata el patrón suele ser bastante similar en hombres y en mujeres. Se pueden perder desde pequeñas áreas circulares de pelo hasta pacientes que pierden todo el vello corporal. Y luego la alopecia frontal fibrosante, que es más frecuente en las mujeres, tiene un patrón muy curioso, que es una pérdida progresiva, muy lenta, primero normalmente en las cejas y luego en la zona de la diadema, y se va perdiendo densidad en la zona de la diadema y va como avanzando hacia la zona posterior. Por lo tanto, sí que podemos decir que hay diferencias en la presentación clínica entre hombres y mujeres en algunas formas de alopecia, como la alopecia androgénica y la alopecia frontal fibrosante.
Habla de este importante avance en cuanto a los tratamientos, en este caso de la medicina de la alopecia areata, pero ¿qué otros avances ha habido en la última década, por ejemplo, en el abordaje de la alopecia en general? Sí, la verdad que estamos viviendo muy buenos momentos en los últimos 10-12 años respecto a nuevos tratamientos en diferentes formas de alopecia, no solo en la alopecia areata. Podemos decir que ha avanzado más en los últimos 10 años los diferentes tratamientos de alopecia que en los anteriores 30 o 40. Entonces, a día de hoy disponemos de herramientas médicas muy efectivas para no solo estabilizar, sino mejorar la densidad capilar de los pacientes, de las pacientes. En este caso, al engrosar el pelo, hace que, pasado un año de tratamiento, las pacientes tengan más densidad capilar. Ya no se noten esa raya ensanchada, sino que la raya se hace más finita, se notan más volumen de pelo. Todo esto sin cirugía, sin trasplante, simplemente con tratamientos médicos. Y estos tratamientos, afortunadamente, disponemos de herramientas tanto vía oral como vía inyectada, vía tópica, de tal forma que podemos personalizar la estrategia del tratamiento para que al final la paciente lo pueda llevar a cabo en el largo plazo, que es una de las claves del éxito. Por lo tanto, en estos últimos 10 años estamos de enhorabuena en diferentes formas de alopecia, porque podemos ofrecer a las pacientes una no solución definitiva, pero un tratamiento que va a ayudar a mejorar la densidad capilar y por tanto a mejorar la calidad de vida. A finales de 2023, el Ministerio de Sanidad dio luz verde a un nuevo tratamiento contra la alopecia areata grave que ha abierto un nuevo panorama de esperanza para estas pacientes. Ha conseguido que 4 de cada 10 afectados logre al menos el 80% del pelo. Es el último avance en un campo que está experimentando un gran desarrollo. Se podrá aplicar a quienes ya no tenían más alternativas porque no respondían al tratamiento habitual para la alopecia areata. En la alopecia areata utilizamos mucho los corticoides tópicos, los corticoides inyectados en casos leves y en casos más graves podemos utilizar corticoides sistémicos o incluso nuevos medicamentos inhibidores de la vía JAK que han supuesto la revolución para el tratamiento de esta enfermedad. La alopecia androgénica se trata principalmente con minoxidil, en ocasiones también con bloqueadores hormonales. Los bloqueadores hormonales que bloquean las hormonas masculinas más utilizados son la espironolactona, que bloquea el receptor de testosterona, el acetato de cirproterona, que es un antiandrógeno muy antiguo y que es el más potente, pero que tiene ciertos efectos secundarios y a día de hoy se tiende a utilizar menos. También tratamientos que se utilizan mucho para tratar la alopecia androgénica son las microinyecciones de dutasteride o el plasma rico en plaquetas, que son muy útiles como apoyo al tratamiento oral o incluso una alternativa cuando los pacientes pues, no quieren tomar tanta medicación. El tratamiento siempre debe de ser individualizado. De hecho, no todas las alopecias androgénicas femeninas las tratamos igual. También va a depender un poco del grado de alopecia que tenga el paciente, de si tiene pues, otros síntomas como por ejemplo acné, seborrea, hirsutismo, porque hay tratamientos que pueden venir bien para tratar no solo la alopecia, sino también otros síntomas que pueden tener las pacientes con alopecia androgénica. Cuando con la terapia farmacológica el paciente no mejora tanto como desea, puede recurrir al trasplante capilar, una opción que eligen cada vez más mujeres por sus resultados naturales y duraderos. Sin embargo, la enfermedad es crónica y siempre será necesario mantener el tratamiento. Para la alopecia común, para la alopecia androgénica, el trasplante no es la solución definitiva. El trasplante es una herramienta más que nos sirve para mejorar la densidad capilar en pacientes que tienen que estar bien controlados con tratamiento médico, porque si no hacen tratamiento médico a largo plazo, el resultado del trasplante no va a ser el idóneo. Siempre, antes de indicar un trasplante capilar, hay que evaluar bien al paciente. Es cierto que hay muchas mujeres que no son buenas candidatas a trasplante capilar porque, como hemos dicho antes, es muy frecuente que las mujeres tengan alopecias más difusas que los hombres. Entonces, hay veces que las mujeres no tienen suficiente pelo en la zona que nosotros denominamos zona donante como para cubrir la densidad capilar que se requiere en la zona receptora. Un diagnóstico temprano ayudará a unos mejores resultados. ¿Hay alguna forma de prevenir la alopecia, bueno, la caída del cabello en general? Consejos y caseros hay un montón, pero no sé hasta qué punto pueden llegar a ser efectivos. Sí, podemos resumir en que llevar una vida equilibrada, dieta equilibrada, etcétera, puede ayudar a prevenir episodios de caída o alopecia por estrés, de fluvio telógeno, etcétera. Pero
No hay ninguna forma de prevenir la alopecia androgénica, que tiene un origen genético y hormonal. No hay forma de prevenir la alopecia frontal fibrosante, no hay forma de prevenir la alopecia areata. Por lo tanto, lo importante es, una vez que aparece, hacer un adecuado diagnóstico y un tratamiento precoz, porque lo que sí que hemos visto es que cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor pronóstico y mejor resultado van a tener esas pacientes. Y saber que vamos a poder encontrarnos en esa situación. Comentaba que algunos tipos de alopecia tienen un origen genético. Sí, realmente... Y no sé si se está haciendo. No hay un análisis que nos permita predecir qué pacientes van a desarrollar la alopecia, porque es una herencia que llamamos poligénica, que influye en muchos genes. Entonces, lo único que conocemos es que si la madre tiene alopecia androgénica, la hija tendrá más probabilidades que la población general de tener alopecia androgénica. Si la madre tiene alopecia androgénica y el padre también, la hija tendrá probabilidad todavía mayor, pero no ocurrirá en el 100% de los casos. Es decir, que el tener antecedentes familiares incrementa un poco el riesgo de tener alopecia, pero no vas a saber seguro si tienes alopecia o no hasta que la desarrolles. No existen test predictivos a día de hoy. Bueno, nos quedamos con que estamos en un momento de un gran desarrollo, un momento esperanzador. ¿Podemos decir que el fin de la calvicie está cerca? Bueno, desafortunadamente no, porque la calvicie es un término que incluye muchos tipos de alopecia. Los tratamientos para la alopecia, desafortunadamente, no son curativos a día de hoy. Son muy efectivos, pero hay que mantenerlos en el tiempo. Por lo tanto, no vislumbro un fin de la alopecia a corto plazo, ni mucho menos, pero sí que vislumbro que sigan avanzando los tratamientos de tal forma que podamos ofrecer a las pacientes soluciones efectivas, soluciones útiles, soluciones cómodas y que al final les permitan hacer una vida normal y mejorar su calidad de vida. Jada Pinkett exhibe ahora que su pelo vuelve a nacer. Otro mensaje de normalización que en este caso aporta esperanza. Aún el fin de la calvicie está lejos, pero no el de nuestro diagnóstico de hoy. Aquí terminamos. En unos días volvemos con más medicina y más investigación para hablarles de nuevos tratamientos que pueden ser la esperanza de viejas enfermedades. No nos fallen, les esperamos.